Dale nomás. Bueno, quería comenzar presentándome, sobre todo porque muchos de ustedes no me conocen. Estoy en una situación algo atípica respecto de mi doctorado, del lugar de trabajo en particular, porque soy estudiante del doctorado en astronomía, pero tengo lugar de trabajo en FAMAF y pertenezco al grupo de relatividad. Soy alumno del ECO. Además hice mi carrera de grado en La Plata, lo cual ese es el motivo por el cual con muchos de ustedes no nos conocen. Bueno, aquí estoy. La idea de hoy es hablar un poco del estado actual de un campo de la astronomía que es el de los Fast Radio Bursts, que es uno de los misterios más grandes de la astronomía contemporánea. Así que bueno, también quería advertir que este seminario no se inscribe en la tradición más común de los seminarios de doctorado del OAC, en particular porque no se trata sobre un trabajo que esté relacionado a mi tesis directamente, sino que, bueno, es un tema que no tiene relación directa, lo cual es más común en los seminarios de FAMAF. Y bueno, esa es una tradición de acá que no conocía hasta el día de ayer, así que era muy tarde ya para cambiar el curso, así que bueno, les pido disculpas por la anomalía. Y sin más preámbulos, entonces comienzo. Los Fast Radio Bursts son un área muy reciente que comenzó formalmente en el año 2007, recién, pero tiene una historia que evoluciona muy rápidamente. Permítanme contarles un poco de la historia de cómo se descubrieron. Tradicionalmente, está relacionado, digamos, al estudio de los púlsares, históricamente proviene de ahí. Y los púlsares típicamente se estudian, o por lo menos en esa época mayormente se estudiaban con técnicas de Fourier que tienden a esconder, digamos, ponen de relevancia las periodicidades subyacentes de la física de los púlsares, pero tienden a esconder eventos esporádicos que puedan ocurrir. Entonces, en esa época había un grupo que se dedicaba justamente a aplicar técnicas diferentes para poder estudiar eventos más esporádicos. Y, por ejemplo, si un púlsar tiene un periodo de un segundo, algunos púlsares mostraban emisiones grandes, pulsos gigantes cada 100 segundos, varias veces y después no, y cosas así. Bueno, con ese tipo de técnicas buscaban descubrir emisiones transitorias en los datos de radio para púlsares. Y resulta que este señor Lorimer estaba recién llegado a la Universidad de West Virginia como profesor asistente y tenía la intención de ponerse a trabajar rápidamente, en particular de poner a sus alumnos rápidamente a producir. Decidió que la mejor idea era, en vez de ponerse a tomar datos desde cero, ponerlos a estudiar datos que ya estuvieran tomados. Entonces se pusieron a estudiar un relevamiento que había sido publicado un año antes de púlsares en la nube de Magallanes. Acá no se ve muy bien, pero con el telescopio Parkes. Púlsares que habían sido analizados con técnicas de Fourier. Se pone a reanalizar los datos con esta técnica y descubre algo muy extraño, que es un pulso. Esto que les estoy mostrando acá está separado, de vuelta no se ve muy bien, pero es un gráfico de tiempo en este eje y frecuencia en este eje, e intensidad en color. Y descubren un pulso muy intenso y que tiene muy marcada esta propiedad que se llama medida de dispersión, que después voy a profundizar mejor qué es, pero que implica que las distintas frecuencias llegan con un delay. El motivo de esto es que las ondas de radio, cuando se propagan en un plasma, como puede ser, por ejemplo, el plasma del medio intergaláctico, se dispersan con los electrones y esa interacción da una relación de dispersión que depende de la frecuencia. Entonces eso produce un delay en el tiempo de llegada de cada frecuencia. Y da esto típicamente. Y la pendiente de esta curva se correlaciona justamente con la columna de electrones que hay en el camino que recorre la señal de radio. Entonces
mientras más densidad haya y más largo el camino que recorra esa señal, más dispersada va a aparecer esto. Si es algo que ocurre cerca, básicamente todo se supone que llega todo junto, y a medida que estás más lejos, se va viendo esto. Y eso ya era conocido y bien estudiado en los púlsares, pero nunca se había visto una señal astronómica que tuviera semejante relación de dispersión como esta. Entonces indicaba que esto tenía que ser de origen extragaláctico. Además, el telescopio Parkes que estaban usando, no se ve bien acá, pero efectivamente funciona como si tuviera 13 píxeles, como si fueran 13 copias del telescopio Parkes que apuntan a lugares diferentes. Y resulta que justo esta señal provenía de píxeles que no estaban apuntando justamente a la nube de Magallanes, que estaban quedando por fuera, apuntando a la nada cósmica, digamos, no se sabe bien a qué. Otro indicio fuerte de que era una señal de origen extragaláctico. Pero por mucho tiempo quedó ahí, se trataron de descubrir. Creo que no está. ¿Se trabó, puede ser? A ver, ¿lo pasaste vos? Ah, ¿será que tengo que apuntar un poco? Ah, qué tal. No era mágico, no era mágico. Esa era la explicación. Eh, Ahora sí. Durante los años tempranos después del descubrimiento del Force del Lorimer, como se le dio en llamar, se buscaron nuevas señales parecidas, pero sin éxito. Se apuntó de vuelta a la misma ubicación y no se volvió a encontrar nada similar. Y por el contrario, aparecieron otro tipo de señales parecidas, pero que todo indicaba que en realidad eran de origen terrestre y eran algún tipo de interferencia. Entonces todo esto estableció un manto de dudas sobre la autenticidad del burst de Lorimer como una señal astrofísica. Estas señales de este tipo se dieron en llamar peritons. También por varios años no se entendió qué eran y establecían este manto de duda. Hasta que después en el 2012 aparece recién la segunda detección de un FRB, pero en este caso venía de muy cerca del plano galáctico, por lo cual era medio difícil concluir que era de origen astronómico porque podía estar confundido con otras cosas. Y finalmente, recién en el 2013 aparecen 4 nuevas detecciones de Fast Radio Burst, claramente de origen astronómico, y esto termina de confirmar que este tipo de señales venían del cosmos. Y recién en el 2015 se entiende de dónde venían estas señales, que tenían unas características muy particulares que en realidad se fueron entendiendo después, y es que se agrupaban en el tiempo, en particular cerca de las 12 del mediodía, las 2 de la tarde, y resulta que se trataba de la gente cuando iba a comer y estaba un poco ansiosa por sacar la comida del microondas, y lo abría antes de que terminara el proceso de calentado. Los microondas emitían este tipo de señal y el telescopio Parkes las podía detectar. Entonces ahí se terminó de comprender que eran estos peritons que confundían y se termina de establecer finalmente la naturaleza astronómica de los FRBs. Igual tiene un decremento. En el 2016 aparece el primer FRB repetidor, ¿sí? Que se vuelve a detectar una señal desde la misma fuente, con el telescopio de Arecibo, que es este que está acá. Por supuesto, el telescopio no estaba en el estado en el que se ve en esta foto. Lamentablemente se derrumbó el telescopio en los últimos años y ya no sirve. Carlos. Y esto fue un descubrimiento muy importante, el hecho de que una de estas señales repitiera, porque así permite enfocar en esa dirección con un telescopio de mucha más resolución y permitió por primera vez en el 2017 localizar la galaxia de origen de una de estas señales. Eso se hizo con el telescopio, el Very Large Array, y
y se encontró que estaba en una galaxia Redshift 019, con lo que además confirmaba que estas señales son de origen cosmológico, no solo astronómico, sino cosmológico. Con los años, bueno, aparecieron nuevos instrumentos. Ahí va. Los telescopios KINE en Canadá, Square Kilometer Array en Australia y FAST en China, que permitieron, por ejemplo, en particular el telescopio KINE, recorre el cielo disponible para él todos los días y tiene una buena resolución. Entonces, a partir de los datos de estos telescopios se empezó a construir un catálogo mucho más grande de señales y se empezaron a descubrir y localizar muchas señales. En particular, acá les muestro, miren qué impresionante la localización que se logró de uno de estos FRBs con estos datos. Acá no se ve bien, pero está ahí el FRB, sería esto de acá, y se localizó en esta galaxia en una escala de 200 parsecs, más o menos. O sea, realmente muy preciso. Y además, la aparición de más localizaciones permite empezar a establecer una correlación. Que es de acuerdo a lo esperado, pero se permite establecerla observacionalmente. Bueno, voy a poner. Entre la medida de dispersión, que está relacionada a la pendiente de esta curva, pues como les decía, es más grande mientras más camino recorre, y el redshift de la galaxia en la cual se localiza la señal. Después, en el 2020, ocurrió otro descubrimiento muy importante que entusiasmó mucho a toda la comunidad, y fue que se detectó por primera vez y por única hasta el momento un FRB proveniente de manera confirmada de un magneta galáctico. ¿Sí? Acá, y fue coincidente además con un burst en rayos X, cosa que al parecer no es tan común. Fíjense acá cómo coinciden dos picos de este burst de rayos X con los picos en radio. Esto, junto con la localización, permitió establecer la asociación de manera más allá de cualquier duda razonable. En el 2020 se descubre la primera señal con periodicidad subyacente de alrededor de 16 días, y al día de hoy existen alrededor de 600 fuentes detectadas, 30 de las cuales son repetidores, o sea, la mayoría es aparentemente no repetidora, aunque de eso voy a hablar ahora en un ratito, y 20 galaxias huéspedes fueron confirmadas, que permite ir estableciendo esta correlación observacional entre la medida de dispersión y el redshift. Y se estima que más o menos se emiten 1000 FRBs, o sea, se detectarían 1000 FRBs por cielo por día. En la práctica se detectan 3. Esto tiene que ver con que, bueno, no siempre estamos apuntando a todo el cielo. Entonces, permítanme ahora discutir un poco más en detalle la fenomenología. Esta es la distribución en el cielo que tienen los FRBs confirmados hasta el 2022. Fíjense que pareciera que no es homogéneo, pero en realidad lo que pasa es que la mayoría de los FRBs detectados corresponden al telescopio KINE, que son estos que están acá, y si uno corrige por ese desbalance y por las sensibilidades de cada uno de los telescopios, lo que obtiene es esencialmente una distribución uniforme, lo cual aporta más evidencia al origen cosmológico. En cuanto a las propiedades temporales, tienen morfologías variadas. Fíjense que algunos tienen un pico, otros tienen una subestructura, dos picos, algunos tienen pulsos asimétricos, ¿sí? La cola tarda un poco más en caer, y las duraciones típicamente están en el orden del milisegundo, ¿sí? Y eso pone una restricción importante al tamaño de la fuente que posiblemente puede emitir este tipo de señales, que tiene que ver con que hay una cota, ¿sí? Tal que si la fuente es más grande que esa cota, incluso si toda la señal se emite al mismo tiempo, el propio time delay que tiene la señal entre llegar en el punto más adelante y el más atrás es mayor que la duración de la señal. Por lo tanto, la duración observada de la señal permite poner una cota superior al tamaño, ¿sí? Y esa cota superior es bastante estricta, alrededor de los 30 kilómetros para un milisegundo. Y pocas fuentes se conocen que puedan emitir
en esa escala de tamaños, lo cual ahora vamos también a discutir un poco más. En cuanto a las propiedades espectrales, se detectan generalmente en el rango de entre los 110 MHz y los 8 GHz. Esto probablemente no sea algo intrínseco, sino que tiene que ver con que por debajo la sensibilidad de los instrumentos no sea la suficiente, o quizás sí sea algo intrínseco que tenga que ver con que es difícil lograr emisión coherente, que pueda dar, bueno, esto ahora quedó un poco fuera de lugar, ahora lo voy a explicar mejor, que pueda explicar por qué son tan luminosos, básicamente, debajo de esa frecuencia. Y por encima de ese rango ya las ondas de radio no interactúan tan eficientemente con el medio, con el plasma electrónico, entonces es difícil descartarlo ya que no tienen tanta dispersión de interferencias. Y otra propiedad importante que se ve es una deriva descendente, en la mayoría de los casos, en frecuencias. De nuevo acá estos plots son tiempo versus frecuencia, y fíjense, acá estas están corregidas por dispersión, o sea, ya está tenido en cuenta el efecto de dispersión, y aún así presentan esta deriva que se puede ver acá, que las frecuencias más altas parecen ser emitidas a un tiempo más, perdón, frecuencias más bajas emitidas a un tiempo más posterior. Este es el efecto conocido como trombón triste, se podrán imaginar por qué. Y algunos de ellos tienen, como este, por ejemplo, deriva que pareciera ser ascendente, sería el trombón contento. Las propiedades, en cuanto a la repetición, como les decía, hay más de 20 repetidores reportados, aunque es imposible descartar que una dada señal corresponda a un repetidor, porque puede ser que simplemente el telescopio no haya estado apuntando ahí, o que el tiempo de espera sea mayor al tiempo de observación. Entonces, en principio, observacionalmente no se puede descartar que los que parecen ser por única vez no sean en realidad repetidores, y ese es un punto importante. Y en cuanto a los tiempos de espera de los repetidores, hay una distribución en doble pico. Un pico por debajo bueno, alrededor del milisegundo, y otro pico ya que va entre los 10 y los 100 segundos. O sea que, y además típicamente una dada señal puede repetir muchas veces en un periodo corto de tiempo y después no tener ninguna señal y después volver, y así, son un poco por temporadas, por decirlo de alguna manera. Y ahora sí, decirles un poco mejor qué es esto de la medida de dispersión, cómo se define. Físicamente corresponde, básicamente es la columna de electrones que hay a lo largo de la trayectoria entre el punto de emisión y la observación, pero está corregida por el redshift a lo largo del camino. Y esto observacionalmente corresponde a un factor, es proporcional a este factor, que básicamente da una medida de cuál es esa pendiente. Esa curva tiene una forma parabólica y este D es el parámetro que caracteriza a esa parábola, qué tan inclinada está, y es proporcional al parámetro físico, medida de dispersión. Además, la medida de dispersión se puede descomponer en varias contribuciones, ¿sí? Partir esta integral en distintos pedazos, una que corresponde a la Vía Láctea, que está bastante comprendida, se conoce bastante, digamos, la distribución de electrones en la Vía Láctea. Después, una contribución que corresponde al halo de la Vía Láctea, una dispersión que corresponde al medio intergaláctico. Esta es muy importante y tiene muchas conexiones con aplicaciones cosmológicas que voy a mencionar después. Y después también una contribución de la galaxia huésped y del halo de la galaxia huésped, de la galaxia huésped y de la fuente, corregidas también por el redshift de la fuente. Y esta dispersión del medio intergaláctico solamente se puede, digamos, calcular en promedio por inhomogeneidades que puede tener el medio intergaláctico, y ese promedio se puede ver que está asociado a varios parámetros cosmológicos, como la fracción bariónica en el medio intergaláctico, y
y el contenido de materia bariónica en el universo, y bueno, el contenido de energía oscura y otras cosas que entran en estos factores también. Por lo cual permite, una vez medida esto con mucha precisión, permite establecer conexiones con información cosmológica. Las luminosidades que se infieren a partir de esta relación, es decir, una vez que, bueno, más o menos vemos que la medida de dispersión, cuando le sacamos la contribución de la Vía Láctea, que es bastante anisotrópica, y la del halo, correlaciona prácticamente bastante linealmente, digamos, bueno, sí, un ajuste lineal es bastante bueno con el redshift. Entonces, aprovechando esta información, podemos inferir, de alguna manera, estimar el redshift de FRBs de los cuales no conocemos su galaxia huésped, pero sabemos su medida de dispersión observacionalmente. Y eso permite inferir luminosidades, que son entre 10 a la 38 y 10 a la 46 erges por segundo, lo cual es enorme para los estándares de la emisión en radio, pero, por ejemplo, es minúsculo para los estándares de los gamma ray bursts. Y cuando suplementamos estas luminosidades con las estimaciones que tenemos para los tamaños de las fuentes, obtenemos temperaturas de brillo que quedan por encima de 10 a la 36 Kelvin, lo cual es ridículo. Y es una evidencia de que el mecanismo de emisión no puede estar asociado a una distribución térmica. No podemos tener una distribución térmica de partículas en equilibrio con un gas de fotones, sino que tiene que haber otro tipo de emisión que sea coherente, ¿sí? Que no sea desordenado, sino que todos emitan de una manera que permita que la luminosidad sea mucho mayor que la que corresponde a un proceso térmico. Además, las señales se ve que están fuertemente polarizadas, o al menos muchas de ellas tienen fuerte polarización lineal, y el ángulo de polarización de esa señal depende de la frecuencia también. Y esto está cuantificado por un parámetro que se llama medida de rotación, que es similar a la medida de dispersión, pero involucra también el campo magnético a lo largo de la trayectoria. Esto también es un efecto que tiene el campo magnético sobre la radiación que se está propagando. Tiene que ver con que una onda linealmente polarizada se puede descomponer en un modo derecho, dos modos circulares, uno derecho y uno izquierdo, y cada uno tiene una relación distinta de dispersión en el campo magnético, y eso hace que entonces se vayan desfasando y el ángulo de polarización dependa de la frecuencia. Y además tienen la polarización variabilidad de escala muy corta, y todo esto implica entonces que los campos magnéticos en la fuente tienen que ser muy fuertes, tienen que estar ordenados y que tienen que ser altamente dinámicos también. Todo esto que les fui comentando va sugiriendo, si estamos hablando de fuentes muy compactas, muy magnetizadas, y todo va sugiriendo estrellas de neutrones, que se sabe que cumplen con esas condiciones, casi exclusivamente. Además, otra cosa interesante es que algunos FRBs tienen medidas de rotación consistentes con cero, lo cual permite poner una cota en el campo magnético del medio intergaláctico. Es decir, no, el medio intergaláctico no te puede dispersar más que esto, porque hay señales que no están dispersadas tanto, entonces eso permite acotar el campo. Entonces ahora permítanme pasar a hablar de cuáles son las hipótesis, si bien no hay una única ampliamente aceptada, cuáles son las hipótesis sobre cómo se producen estas señales. Y empiezo hablando un poco de cuáles son los mecanismos que permiten producir radiación coherente. Rápidamente menciono, en particular en el contexto de un plasma magnetizado, ¿sí? Porque sabemos que ese es el entorno del cual estamos hablando. Algunos procesos que pueden ocurrir son la radiación sincrotrón, que viene de los electrones que se van moviendo como una hélice alrededor de las líneas de campo magnético, y al estar acelerados así emiten esta radiación que se llama sincrotrón. La radiación de curvatura, también cuando los electrones se van moviendo a lo largo de las líneas de campo y estas líneas de campo están curvadas, ahí también tenemos una aceleración debida a esa curvatura,
y esa carga acelerada emite radiación que se llama radiación de curvatura. Y también hay otro tipo de interacción que pueden tener los electrones con los campos electromagnéticos, y es que si uno tiene un electrón que se está moviendo a velocidades muy grandes, a velocidades relativistas, puede dispersar una onda electromagnética y entregarle más energía. Eso es lo que se llama como dispersión Compton inversa. Y entonces, como les decía, radiación coherente se define o se caracteriza de esta manera, donde la potencia total emitida no es el producto de la potencia que emite cada partícula por la cantidad de partículas, sino que hay una coherencia, va con el cuadrado de la cantidad de partículas. Y ahí está el origen de poder tener emisión tan fuerte. Y algunos mecanismos que pueden originar este tipo de comportamientos son, por ejemplo, agrupamientos de partículas en el espacio de fase. O sea, si se van moviendo por el mismo lugar y con el mismo momento por algún motivo, que ahora voy a dar algunos ejemplos, emiten radiación coherente, que no es proporcional a la potencia de cada una, sino que, digamos, el todo es más que la suma de las partes, por decirlo de alguna manera. Y también inestabilidades magneto-hidrodinámicas, ¿sí? del fluido, del plasma, o sea, modos de oscilación del plasma que pueden crecer exponencialmente, también puede dar lugar a radiación coherente y a ondas magneto-hidrodinámicas que eventualmente, cuando llegan a una región medio seca de plasma, escapan como ondas electromagnéticas. Para poner un poco en contexto ahora a las estrellas de neutrones, este es un esquema de lo que es típicamente la magnetósfera de una estrella de neutrones. Están altamente magnetizadas, por lo cual satisfacen una condición que se llama condición force free, en la cual no hay intercambio de energía entre el campo magnético y las partículas, porque la inercia del plasma es despreciable frente a la energía magnética. Y entonces, generalmente tienen esta forma, están rotando muy rápidamente las estrellas de neutrones que se observan en la naturaleza, y los campos magnéticos se piensan que corrotan junto con esa estrella de neutrones siempre y cuando sea posible, y esto es posible hasta tanto las líneas de campo magnético requieran moverse más de la velocidad de la luz para poder corrotar, y esa condición define lo que se llama el light cylinder, donde esa corrotación no permite mantener a estas curvas. Fíjense que esto es como un dipolo, y no permite mantener a las curvas cerradas, sino que más allá de ese light cylinder se abren y se van a infinito. Estas son líneas que son abiertas porque cruzan ese light cylinder, y a lo largo de esas líneas se puede tener aceleración de partículas o distintos tipos de radiación, típica de púlsares, por ejemplo. Pero lo que pasa, como les decía, en force free no hay el campo magnético, el electromagnético no entrega energía a las partículas. Por lo tanto, en algún sentido se puede decir que no contiene todo el entretenimiento que puede tener la física completa de un púlsar. En particular, no acelera partículas, entonces si no hay partículas que estén aceleradas a muy altas energías, no va a haber emisión de muy alta energía. Y esto es porque no hay componente paralela del campo eléctrico a lo largo del campo magnético que permita acelerar estas partículas. Además, la condición de que la magnetósfera sea force free pone un requisito, que es que se necesita una provisión muy importante de cargas de pares de electrón-positrón. Y eso puede ser que se arranque de la superficie, pero generalmente no es suficiente, y puede llevar a que en la práctica se desarrollen lo que se llaman gaps de vacío, donde esta condición force free no se puede sostener porque no hay suficiente plasma. Entonces ahí aparece una componente paralela del campo eléctrico y se pueden acelerar partículas a muy alta energía. Otro tipo de fenómenos que pueden acelerar partículas en el contexto de la magnetósfera de púlsares son las hojas de corriente. Por fuera del light cylinder, bueno, acá no se ve, pero las líneas se abren y se forma una especie de plano donde el campo magnético cambia de polaridad y hay corrientes muy fuertes.
Y en esa zona se pueden desarrollar de vuelta campos paralelos que puedan, o sea, también se viola la condición force free y pueden aparecer campos paralelos que aceleren partículas. Otra posibilidad es la de magnetósferas torsionadas. Si uno pone un poco de torsión a la magnetósfera, eso la pone en un estado que es inestable y rápidamente esa torsión se libera y lleva a disipación de la energía magnética. Y esto también se ha visto en simulaciones particle in cell, donde lo que se hace es simular, al representar al plasma como una distribución de partículas o de pelotitas de partículas y hacer la simulación cinética de esas. Esas simulaciones típicamente son muy costosas y no permiten hacer simulaciones globales, ¿sí? En general, típicamente la manera de entender la magnetósfera de estrellas de neutrones numéricamente en la práctica es la estructura global con simulaciones force free y entender algunos procesos locales, como les voy a mostrar ahora, con simulaciones PIC. Ese es el estado más avanzado del entendimiento de la magnetósfera de estrellas de neutrones, que está provisto por ese tipo de esquema. Y les decía, está visto que en simulaciones PIC este tipo de magnetósferas torsionadas también dan lugar a formación de gaps eléctricos que pueden acelerar partículas. Y esto típicamente, estas magnetósferas torsionadas, se ven en el contexto de magnetares, que están altamente magnetizados y tienen mecanismos que pueden producir esta torsión físicamente. Entonces, uy, ¿qué pasó? Perdón, tengo calor. ¿De qué manera entonces en el contexto de una magnetósfera estrella de neutrones se puede tener radiación coherente? Bueno, algunas posibilidades son radiación de curvatura, esa que les mencioné recién, pero en vez de por una partícula, por bunches de partículas que están agrupadas, se mueven todas de la misma manera y dan lugar a luminosidades que van con el cuadrado de la cantidad de partículas. ¿Dónde está eso? Acá. Con el cuadrado de la cantidad de partículas, dan radiación coherente. Y la frecuencia, y además fíjense, las luminosidades típicas en algunos modelos caen en el rango de los 10 a la 38 hercios para parámetros típicos de las estrellas de neutrones. Y además la frecuencia característica de la emisión cae en los gigahertz, por lo cual para ciertos parámetros este es un mecanismo altamente plausible para la producción de radiación coherente en estrellas de neutrones. Sin embargo, hay un problema y es que la radiación de curvatura tiene un tiempo de enfriamiento muy alto. Eso quiere decir que, bien, pudiste acelerar a las partículas de alguna manera, pero ni bien empiecen a radiar, van a perder su energía y se van a enfriar y ya no van a emitir. Entonces, esto hace que se requiera un campo paralelo que sea sostenido y no está tan claro de dónde puede salir eso, pero una hipótesis es que haya ondas de Galvani en el plasma llegan a zonas donde no hay plasma, puedan dar un campo eléctrico paralelo sostenido. De todas maneras, no se requiere por mucho tiempo porque la emisión es corta, es alrededor de 1 milisegundo. Entonces se requiere mantener esto por alrededor de 1 milisegundo y sigue siendo plausible que suceda en este tipo de entorno. También tiene la ventaja de que da radiación polarizada, naturalmente, este proceso, y además permite explicar también la deriva de frecuencias. ¿Eso cómo? Bueno, a medida que los bunches se van moviendo a lo largo de la línea de campo, se van alejando, ¿sí? El radio del sitio de emisión se va agrandando, el radio de curvatura va decreciendo, entonces la frecuencia de emisión va cambiando también. Y eso cuando la línea de la visual barre el sistema, te da lugar justamente a una deriva de frecuencias. Y si uno lo modela, además lo que ve es que para la mayoría del espacio de parámetros da derivas descendentes y para algunos casos da derivas ascendentes, lo cual es consistente con las observaciones de los FRBs. Otra posibilidad es tener radiación Compton inversa por bunches, ¿sí? Que suenan en ondas electromagnéticas de baja frecuencia que puede estar emitiendo, por ejemplo, la superficie al oscilar, y los electrones que anden por ahí no necesitan tener tanta energía y la dispersan a energías más altas. Eso es algo bueno de este modelo y es que no requiere de que las partículas sean tan energéticas para poder producir potencias altas que expliquen
a los FRBs. Es una ventaja que tiene esto. Y también presenta este mapa de radio a frecuencia que explica las derivas de la frecuencia. Otro mecanismo tiene que ver con, está íntimamente ligado a simulaciones PIC. Y lo que sucede es que hay, por algún motivo, que también puede ser una oscilación de la corteza de la estrella de neutrones, se lanza una perturbación magnética. Esa perturbación magnética, fíjense, comprime el plasma. Y esta compresión, cuando llega a lo que les decía, a la hoja de corriente, da lugar a la formación de pequeñas islitas de plasma que se llaman plasmoides. ¿Sí? Eso se ha visto en simulaciones globales force-free, ¿sí? Que cuando esta compresión del plasma llega a la hoja de corriente, puede generar plasmoides. Y estaba la hipótesis de que la interacción entre esos plasmoides, a medida que se van hacia afuera, puede dar lugar a emisión en radio, y posteriormente eso fue confirmado por simulaciones particle in cell. Fíjense, acá se ve muy claro un ejemplo paradigmático de esta simbiosis entre los dos esquemas, simulaciones globales que te dicen, mira, acá se formaron plasmoides, y simulaciones solo locales que te permiten decir, ok, cuando estos plasmoides interaccionen, vas a tener emisión, y vas a tener emisión en gigahertz, por lo cual también es un mecanismo plausible para la producción de FRBs. En cuanto a las fuentes, ahora recién discutí solamente en abstracto cuáles son los procesos y los mecanismos. En cuanto a las fuentes en particular, el candidato líder, por lejos, son los magnetares. ¿Sí? Los magnetares, ahora les digo un poco más, son estrellas de neutrones altamente magnetizadas. ¿Sí? Las más magnetizadas de todo el universo tienen campos magnéticos que superan 10 a la 14 Gauss, y eso implica que tienen un reservorio de energía magnética enorme. ¿Sí? Fíjense, 10 a la 47, 10 a la 49 ergios, o sea, mucho más de lo que requiere un FRB. Si de alguna manera logramos que el magnetar entregue una mínima fracción de esa energía, podemos fácilmente producir un FRB en un ambiente compacto, porque son muy compactas, y de alta magnetización, todo consistente con lo que las observaciones requieren. Hasta el momento se conocen alrededor de 30 magnetares. 16 de ellos son repetidores de rayos gamma blandos, que quiere decir que se detecta radiación gamma en forma repetida, rayos gamma blandos, y 14 púlsares anómalos de rayos X, que básicamente se pensaba que eran púlsares, o sea, en realidad hay una superposición, ¿sí? Púlsares muy magnetizados son magnetares también, no es que hay una separación clara. Pero bueno, estos son púlsares anómalos que tienen periodos largos para lo que es típico de púlsares y están muy magnetizados. Y bueno, hoy en día se comprende que caen dentro del paradigma de los magnetares. Y también suelen tener emisión esporádica en rayos X, que es lo que permitió dar gran evidencia para el descubrimiento de ese FRB que vino del magnetar, donde veíamos, ahora lo voy a mostrar mejor, la asociación entre las dos señales, la correspondencia. De los magnetares, sin embargo, solamente de los 30 conocidos, solo 6 se han detectado en radio, ¿sí? Y la emisión que presentan es transitoria. No puedo dejar de mencionar acá a Susana, experta en detectar magnetares en radio, que está trabajando en eso con las antenas del IAR. Y tengo mucho miedo de lo que pueda llegar a decir sobre lo que estoy hablando. Entonces, como les decía, bueno, hubo este FRB de magnetar confirmado. Acá les vuelvo a mostrar la correlación entre el burst de rayos X y la señal en radio, y ofrece estos disparadores muy naturales que permiten dar lugar a la emisión coherente de alguna manera por los mecanismos que les conté recién, que pueden ser quiebres de la corteza u oscilaciones también, que se sabe que lanzan ondas de Alben y pueden excitar toda esa cadena de procesos de la que les hablé recién, o también eventos externos, o sea, interacciones de magnetar con alguna cosa esporádica que ande por ahí. ¿Sí? Y hay una pregunta importante, y es si los magnetares permiten explicar todos los FRBs. Esto es algo que no está totalmente claro. Debajo de esta pregunta subyace la hipótesis
de que todas las fuentes serían repetidoras, en particular porque, fíjense, este es el magnetar que les decía que se detectó un FRB. No se observó ningún cambio del estado del magnetar antes y después. Entonces, no hay motivo para decir esto fue una única vez. Tranquilamente puede ser que vuelva a pasar. Y lo mismo podría pasar con todos los magnetares. Entonces, subyace esa hipótesis de que todas las fuentes serían repetidoras. Y en particular, los magnetares regulares, los que no son tan activos, los más viejos, serían los que dan estas señales que aparentemente no repiten, porque no tienen tanta actividad, entonces tienen tiempos de espera más grandes. Y los magnetares jóvenes más activos serían los que dan lugar a los repetidores cosmológicos. Sin embargo, con todo esto en mente, aún así parece que no es suficiente el paradigma del magnetar para explicar toda la población de FRBs observado, que es muy diversa. En particular, tampoco permite explicar la tasa de eventos, ¿sí? Una estimación de cuántos magnetares hay y cuántos FRBs producirían no es consistente con la tasa de eventos que se observa de FRBs. Y además, la distribución que tienen los FRBs en Redshift, ¿sí? En qué etapa del universo de alguna manera están cada FRB, pone una restricción, ¿sí? Sobre cuándo empiezan a ocurrir. Y parece haber un retardo respecto de la formación estelar. Es decir, tardan un poco en producirse después de que comienza la formación estelar. Y eso está un poco en tensión con el paradigma de magnetar, porque inmediatamente uno tiene magnetares cuando tiene formación estelar. Entonces, pareciera que no alcanza, que tiene que haber alguna otra población con otro origen. Otros modelos posibles son, paso rápidamente, interacciones, como les decía, de estrellas de neutrones con otras cosas. En realidad hay toda una plétora de modelos enormes, varias decenas, más de 60, 70 modelos, están disponibles. De hecho, hay una wiki que lista todos esos modelos, como una especie de colección de estampillas. Algunos son realmente muy esotéricos, por supuesto que tecnología alienígena está en esa lista, pero no va a estar en este seminario por una cuestión de tiempo nada más. Y bueno, algunos relevantes dentro de esa lista, esa página es FRB Theory Cat, por si alguno la quiere buscar, está muy linda. Involucra, por ejemplo, interacciones de estrellas de neutrones con un asteroide, que puede ser vía impacto directo, un asteroide pegándole a una estrella de neutrones, pero eso se ha visto que requiere mucha masa del asteroide y es difícil explicar de dónde sale. Pero también puede ser el asteroide interactuando con el viento del púlsar, ¿sí? Pero en cualquier caso es algo que es difícil de distinguir de cualquiera de los otros procesos que ocurren en una estrella de neutrones aislada. Entonces, sí, perfecto, pero es difícil decir si fue un asteroide o si fue otra cosa. Otra posibilidad es el llamado peine cósmico, ¿sí? Acá ven cómo está entrando, bueno, no ven, pero imagínense, hay un peine acá, que es un fluido que viene de algún agente externo, que viene, interactúa con la magnetósfera y puede dar lugar también a procesos que emitan radiación en radio muy fuerte. Y la fuente de este fluido podría ser alguna supernova que explotó en el vecindario, alguna disrupción de marea, cuando, por ejemplo, un agujero negro se come a una estrella, eso puede eyectar masa y esa puede ser lo que esté peinando a la magnetósfera. Puede ser algún flare de algún AGN o mismo un fluido provisto por una estrella compañera. Básicamente podría ser cualquier cosa. Y otra posibilidad también muy interesante es interacción entre dos estrellas de neutrones, ¿sí? La interacción entre sus magnetósferas. Eso tiene distintos regímenes según la magnetización de cada una, pero en algunos casos se ha visto, en particular cuando una está fuertemente magnetizada en comparación con la otra, que está un poco más débil, puede producir señales de tipo FRB. Y este modelo, algo lindo que tiene es que hace predicciones y permite contrastar a futuro su validez. Y las predicciones que hace son un incremento en la actividad, ¿sí? A medida que las estrellas de neutrones se están orbitando, ¿sí? A medida que van orbitando, van radiando, van perdiendo energía, se van acercando, y esa energía que pierden, la pierden en ondas gravitacionales, ¿sí? Emiten ondas gravitacionales. Y esas ondas gravitacionales tendrían que ser detectables en el rango de milihertz.
el cual es cubierto por el futuro telescopio de ondas gravitacionales en el espacio LISA. Y además predice que la actividad, a medida que se van acercando, tiene que ir incrementándose también, porque van estando más cerca, y entonces van siendo más frecuentes estas interacciones. Y bueno, pero eso está por verse. Hasta el momento no hay restricciones. Y otros modelos que no involucran estrellas de neutrones tienen que ver con, por ejemplo, un agujero negro estelar. El problema que tienen los agujeros negros estelares es que sus ambientes son un poco más sucios, entonces dificultan tanto que se produzca el FRB como que eventualmente escape. Sin embargo, una característica que tienen los agujeros negros, en particular los acretantes, es que el disco de acreción puede limpiar una especie de embudo por el cual se puede lanzar un jet. Por ahí se podría emitir un FRB. Y ese jet se puede estar moviendo, entonces la explicación de la corta duración del FRB sería que justo el jet pasó por la visual y ahí detectaste el FRB durante un milisegundo o algo así. También otra posibilidad es en agujeros negros supermasivos. En este caso el problema que hay es que son supermasivos, son enormes, y entonces sus tamaños asociados dan duraciones que son mucho más largas que las del FRB, en los milisegundos. Entonces hay que, arriba del agujero negro supermasivo, ponerle alguna cosa que permita justificar que la emisión del FRB se localice a una región más pequeña, ¿sí? No es la escala de todo, sino, bueno, y la idea es que quizá algún haz de electrones que está siendo eyectado por el agujero negro interactúa con un plasma turbulento y bueno, puede esas interacciones producir FRBs. Y este modelo está bastante restringido ya, porque con todas las localizaciones que hay, que son muy buenas, se ha visto que no quedan cerca, o no necesariamente quedan cerca del centro de las galaxias, los FRBs. Como les mostré, las localizaciones son muy precisas, entonces permiten decir, bueno, están bastante afuera, típicamente, no necesariamente en los brazos espirales, pero por ahí, en el medio. Y entonces, esa característica de los FRBs que se descubrió después de la propuesta de este modelo, los descarta como explicación para el grueso de los FRBs. Que quizá podrían explicar alguna población más pequeña. Y por último, todos estos modelos que les mencioné están asociados a posibles repetidores, ¿sí? Son procesos que se pueden repetir tranquilamente. Después hay otras propuestas que tienen que ver con eventos cataclísmicos, ¿sí? Que ocurren una vez, un cataclismo por única vez, eso emite un FRB y nosotros lo detectamos como una única señal. Este tipo de modelos no son muy populares, no son los más populares, y eso tiene que ver con dos cosas. Por un lado, que la energía disponible que tienen estos eventos es enorme, pero la energía que se observa de los FRBs es mucho más chica. Entonces, no es que un día va a venir un FRB y vamos a decir, esto tuvo que ser un evento cataclísmico porque es lo único que te puede dar tanta energía. No, son escalas totalmente separadas, entonces es imposible descartar que para un dado FRB no vaya a haber una repetición. Y además tampoco coinciden las tasas de eventos, ¿sí? Si uno estima la tasa de eventos de FRBs, que es más o menos 10 a la 7 eventos por gigaparsec por año, eso es mucho mayor que la tasa de eventos del evento cataclísmico más frecuente que se conoce, que son las supernovas por el colapso de una estrella masiva, que son 100 veces menos frecuentes. Entonces, la conclusión es que si son relevantes, solamente producen alguna fracción pequeña de los FRBs. Sin desmedro de que les cuente algunos de cuáles son esos modelos. Es interesante que las supernovas están descartadas porque están en medios muy opacos a la absorción libre-libre, lo cual no permite que el FRB se propague, entonces no lo podríamos observar, o sea que esto descartado. Y otras posibilidades interesantes son, por ejemplo, lo que se llama, que son estrellas de neutrones. Vieron que hay un límite a la masa que puede tener una estrella de neutrones antes de colapsar, pero ese límite depende en realidad del spin que tiene la estrella de neutrones. Si la estrella está rotando muy rápido, puede sostener una masa mayor a la que es típica y esas estrellas se llaman estrellas de neutrones supramasivas, ¿sí? Son sostenidas por rotación. Pero ¿qué pasa?
como todas las estrellas de neutrones rotantes, tienen una emisión electromagnética que les va mermando la energía, entonces de a poco se van frenando y a medida que se frena, en algún momento baja por el umbral de la masa que puede sostener y colapsa. Y eso da lugar, se forma un agujero negro a partir de esa estrella de neutrones, y eso se ha visto en simulaciones MHD que produce una explosión grande que eyecta a la magnetosfera cuando eso sucede. Y esto, por supuesto, puede ser un sitio plausible para la producción de FRBs. Y después están también los mergers de agujeros negros y estrellas de neutrones y agujeros negros, que lo que tienen es que son más secos que el ambiente de binarias de estrellas de neutrones, y en simulaciones se ha visto que si uno de los dos está cargado y están inmersos en un plasma, pueden dar lugar a flujos de Poynting muy altos, ¿sí? A ondas electromagnéticas muy grandes, o sea, también plausibles emisores de FRBs. Como comentarios finales, algo sobre las aplicaciones cosmológicas que un poco ya mencioné. Fíjense esta expresión que hay para la medida de dispersión de un FRB, la componente del medio intergaláctico, en realidad se calcula en promedio, ¿sí? Respecto de las direcciones de proveniencia, y depende de estos parámetros cosmológicos. ¿Sí? Y había, hasta antes del advenimiento de los FRBs, un problema en cosmología que se llamaba el problema de los bariones faltantes, y es que había una inconsistencia entre la fracción de bariones que se infería a partir de observaciones del universo temprano con la que se infiere de observaciones recientes. Entonces, lo que pasaba es como que no se sabía dónde se habían ido esos bariones y era una pregunta abierta. Bueno, los FRBs han contribuido prácticamente a cerrar esa pregunta y la conclusión es que, bueno, a través de modelos que permiten ajustar la fracción de materia bariónica del universo, a partir de las observaciones, se puede inferir, digamos, uno conoce esta relación, y se puede inferir la fracción de materia bariónica que hay en el medio intergaláctico. Y eso vieron que justamente explicaba a dónde se habían ido esos bariones que parecen estar en el medio intergaláctico. Otro tipo de cosas que se pueden estudiar, conociendo mejor esta relación cuando haya más datos, son posibles inhomogeneidades que tenga el medio intergaláctico. Se puede también acotar el campo magnético, ¿sí? Además de esto tiene que ser suplementado con la medida de rotación asociado a cómo el campo magnético cambia el ángulo de polarización, pero con esa información se puede también sacar información, poner cotas al campo magnético del medio intergaláctico. También se puede aprender sobre el medio circungaláctico, o sea, no solo el halo de la Vía Láctea, sino también si un FRB justo pasa por el halo de otra galaxia en el camino, también podemos sacar información de eso. Además, en estos factores que están acá también entra información sobre el contenido de la energía oscura y sobre la historia de la reionización del universo, por lo tanto también nos permite hacer inferencias de ese tipo, y también a medida que vayamos aprendiendo más sobre la distribución espacial, en forma más precisa de los FRBs, nos puede dar información de la estructura a gran escala, y también en el caso de que se llegaran a detectar FRBs que hayan sufrido lensing gravitacional, ¿sí? Que veamos dos veces el mismo FRB, pero viniendo de direcciones distintas y además en tiempos distintos porque recorren distintos caminos. Esos parámetros dependen de la constante de Hubble y de la curvatura del espacio del universo. Eso también nos permite poner entonces cotas sobre, o hacer estimaciones de estos parámetros que, por ejemplo, quizá puedan ayudar a la tensión que hay en la constante de Hubble. Y por otro lado, si es que no se detectan estos FRBs, se pueden llegar a poner cotas a los objetos, no me acuerdo cómo era la sigla de esto, pero son objetos compactos que están en el halo y que son posibles, en el halo de la Vía Láctea, y que son posibles candidatos a materia oscura. Y esos, cuando un FRB pase por una distribución de esos machos, tendría que sufrir lensing gravitacional, o sea que si no hay lensing gravitacional nos permite acotarlos. Y un ejemplo de eso son
los primordial black holes, así que Pato también, por favor, está atento a los resultados que se vienen. Entonces, como conclusiones, les decía, no se pueden descartar que todos se repitan. Por ejemplo, ese magnetar galáctico, como no hay un cambio significativo de estado, tranquilamente puede llegar a repetir y se espera que así lo haga. Los repetidores probablemente sean estrellas de neutrones, ¿sí? Y de las cuales los magnetares son el candidato líder, pero no explican aparentemente toda la población de FRBs detectados. Los otros modelos que no incluyen estrellas de neutrones no están necesariamente descartados y las fuentes cataclísmicas no están establecidas ni siquiera como una pequeña población de la muestra. Ese es el estado actual. Y eventualmente es probable que esto viene de un aprendizaje que tuvo la comunidad astronómica de la historia de la física de los púlsares, y es que hasta el día de hoy no se conoce, no se comprende el mecanismo por el cual los púlsares emiten el radio. El mecanismo, es decir, no sé, cuál es la geometría de la zona de emisión, cuál es el proceso y todo eso. No es bien conocido, entonces es muy probable que estemos en una situación similar con los FRBs. Entonces, es probable que se logre establecer eventualmente cuáles son las fuentes o cuáles son las poblaciones de fuentes que producen FRB, pero es más difícil, menos en el corto plazo, por lo que aprendimos de 6 décadas en la oscuridad respecto de los púlsares en radio, que vayamos a comprender bien cuál es el mecanismo de emisión. Y finalmente, entonces, el advenimiento de más datos en los años que vienen nos va a dar gran información sobre la cosmología y en particular sobre el medio intergaláctico y el medio circungaláctico. Eso es todo lo que les quería contar. Gracias por haber venido, gracias por tu atención. ¿Preguntas? Qué raro. Se sintieron tocados los dos. Felicitaciones, Joaco, re bueno del seminario. Entendí, así que Gracias. Dale. me queda una duda respecto a las emisiones de radio con las emisiones. Espera que se salió. El histograma con las emisiones de radio junto con las de X. Sí. Porque está en la reunión. ¿Cuál decías? Bien, bien. Mi best guess es que no se sabe, porque ni siquiera se sabe cómo se emite, pero en realidad eso es solamente un reflejo de que yo no lo sé. Quizás ese lo puedo averiguar. No. Quiere decir que el mismo proceso ocurre varias veces en la misma fuente. Muchas gracias por tu seminario, interesante. Tengo una pregunta sobre el modelo de la perturbación magnética que comprime. Sí, más complicado. Sí, o sea, lo que yo estaba pensando es si esa perturbación se piensa que se genera en el ecuador del campo magnético y luego se migraría hacia la parte del polo magnético para... ¿Hay alguna dirección predilecta por la cual esa perturbación saldría? Esas perturbaciones son ondas de Allen que se propagan a lo largo de las líneas de campo. Generalmente la idea es que, viste que las líneas de campo tienen esa forma tipo dipolar. Por lo menos estas simulaciones lo que hacen es lanzar esas perturbaciones a lo largo de las líneas abiertas y en algún momento eso, bueno, se va deformando
se van abriendo así, y en algún momento esa parte cruza la hoja de corriente. Las líneas abiertas son las que llegan a la línea de corriente, si bien no la cruzan, no, pasan, se acercan. Y por eso se lanzan de ahí, pero tampoco está muy bien comprendido, digamos, si tiene que ser ahí o si tiene que ser cerca del Ecuador. No, por lo menos que yo sepa, no. Bien, entonces no dirían como que el origen proviene de una parte en particular de la estrella de neutrones, si es este modelo. Eso yo creo que es muy difícil. Creo que lo mejor que se puede hacer, por lo menos en el digamos, próximos años, es saber, por ejemplo, si viene de la magnetósfera, de la parte interna, o si viene de afuera, de alguna cosa que no comenté, shocks afuera. Probablemente no, pero sí, eventualmente es probable que lleguemos a tener esa información. Que esto vino de la magnetósfera, pero muy difícilmente saber si salió del polo o del Ecuador, lo veo más difícil, pero bueno, habría que ver. Bien, y después otra pregunta sobre los blitzers. ¿Sobre qué? Los blitzers. Ah, sí. Uy. ¿Dónde estoy? Ah, esto salta. Sí. Es la primera vez que escucho sobre ellos, entonces la pregunta es, ¿qué fenomenología observacional esperaría distinguirlos de otra estrella de neutrón normal? ¿Decís a una estrella supermasiva? Claro, o sea, si se supone que puede llegar a producir fast radio bursts, ¿produciría algún otro tipo de fenomenología detectable en radio o en rayos X? No lo sé. No lo sé. Vos te referís al blizzard, digamos, a la eyección de la magnetósfera, no a la estrella en sí. No, quizás antes, no necesariamente justo en ese momento, pero digamos, O sea, podemos encontrar un candidato de Blitzer viendo algo en particular o no se sabe todavía. La estrella, lo que se puede conocer bastante bien es la masa de una estrella. Se puede acotar, o más específicamente la relación entre la masa y el radio. Entonces, haciendo algún modelo, por ejemplo, si esto llegara a tener emisión en X, haciendo algún modelo para la emisión en X, puede llegar a inferir cuál es la masa, ajustando la situación de alguna manera. Respecto de después la eyección, no lo sé, la verdad, si tiene alguna contraparte. Gente virtual, ¿quieren hacer alguna pregunta por escrito? Si no les funciona el micrófono. Bueno. No hay respuesta, entonces le da otro aplauso. Llega. No, gracias. Perfecto. Yo creo que dijo algo en el micrófono. No tenés el micrófono abierto, Mar. Si querés, escribí la pregunta, yo la retransmito. Sí, no, está bien. Estuve escuchando todo. Está bueno el seminario. Por ahí como pregunta genérica, yo no conozco nada de estos temas, pero yo de todos esos modelos, esos distintos mecanismos que comentaste con estrella de neutrones, ¿hay algunos modelos con simulaciones numéricas bien hechas que reproduzcan más o menos la duración, la periodicidad de estos bursts o son más especulativos nomás? Sí, son especulativos. Ven un gran flujo de pointing y dicen, bueno, esto podría dar lugar a un FRB, pero no es más que eso. O sea, no hay ni un modelo bien ajustado por ahora que... No que yo sepa, seguramente no sobre simulaciones numéricas porque son recontra costosas y ajustar alguno de esos modelos sería muy costoso.
Ah. Pero quizás haya algo por encima de eso no lo conozco. Ujú. Digamos, algún modelo semianalítico puesto encima de simulaciones. Está bien. Bueno, gracias. Bueno, un gusto entonces. Los saludamos de nuevo y de nuevo felicitaciones. Gracias.